onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando vamos a tener un tema bastante interesante. Y sé que tal vez voy a levantar muchas ampollas porque son cosas que generalmente nadie dice y la mayoría de la gente tampoco quiere escuchar. Este tema tiene mucho que ver con esa idea falsa de que las empresas como que discriminan a las mujeres. La desigualdad, que les pagan menos, que a un vato que gana más bien que a un vato que tiene las mismas capacidades y tal vez las mismas responsabilidades le van a pagar más que a una mujer. Y aquí vamos a desmenuzar todo este entramado. Así que hoy, en Neteando, cuando ser madre te vuelve menos rentable para la empresa. Comenzamos. Bueno, y vamos a incomodar desde el segundo número 1. Así que si alguien vino buscando aplausos, flores o discursos motivacionales de LinkedIn, esta no es su emisión. Y aquí va la verdad sin anestesia. El mercado laboral no es justo, no es empático y tampoco es romántico. No le importa si eres buena persona, si tienes vocación, si te esfuerzas el doble o si te lo mereces. A la empresa solo le importa una cosa, que el trabajo se haga sin interrupciones y al menor costo posible. Punto. Y ahí es donde empieza el incendio. Porque mientras afuera se discute la igualdad, derechos y discursos bien peinados, adentro de las empresas se decide con Excel, no con ideología. Se contrata pensando en riesgos, en continuidad, en disponibilidad y en rentabilidad, no en hashtags, no en causas, no en sentimientos. Y sí, aquí lo vamos a decir sin rodeos. Para muchas empresas, contratar a un hombre sigue siendo más conveniente que contratar a una mujer que es mamá. Y no es porque sean malvados, no porque odien a nadie, sino porque el negocio, que es frío, cínico y matemático, así lo calcula. El problema es que nadie quiere decirlo en voz alta. Se prefiere hablar de brecha salarial, como si fuera un complot malévolo, cuando muchas veces es el resultado de decisiones empresariales basadas en probabilidades reales. Les explico. Estas probabilidades reales son ausencias, permisos, interrupciones, prioridades divididas, licencias pagadas que no producen un solo peso, equipos desbalanceados y cargas redistribuidas. Y aquí no vamos a preguntar si eso es bonito. Vamos a preguntar si es rentable. Porque el discurso romántico dice, valemos lo mismo. Ajá, pero el mercado te va a responder. Sí, chula, pero no todos cuestan lo mismo. Y eso duele, arde, enfurece, pero existe. En Neteando no vamos a defender a las empresas ni tampoco vamos a atacar a las mujeres. Venimos a desmontar la fantasía de que el mercado laboral funciona con justicia social. Porque, ¿qué creen? No funciona así. Funciona con conveniencia, con cálculo, con frialdad.
Y cuando una empresa elige entre dos perfiles igual de capacitados, pero uno tiene disponibilidad total y el otro trae una lista larga de posibles interrupciones, la decisión no es ideológica, es estratégica. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es políticamente incorrecto? Totalmente sí. ¿Es falso? Y ahí es donde empieza el verdadero debate. Hoy vamos a meternos justo donde nadie quiere, en la lógica empresarial real, esa que no se publica en campañas de inclusión, pero que se aplica todos los días en silencio. Así que si esto te molesta, perfecto. Si te arde, mucho mejor. Porque cuando algo incomoda tanto, normalmente es porque toca una verdad que no queremos ver. Y eso que apenas vamos empezando. Bloque número 1. La empresa no tiene corazón, tiene Excel. Y aquí arrancaremos con una verdad incómoda que a muchos les provoca urticaria. La empresa no es una persona, es un mecanismo. No siente, no se culpa y no reflexiona frente al espejo. La empresa no queda mal moralmente. La empresa calcula y el instrumento con el que toma decisiones no es la conciencia social. Es una hoja de Excel llena de números que no lloran, no se enferman y no piden permisos. Cuando alguien dice, es que las empresas deberían ser más humanas, está partiendo de una premisa bastante falsa. La empresa no existe para ser humana, existe para ser rentable. Todo lo demás, la misión, la visión, los valores, los pósters motivacionales, es decorado corporativo, nada más. El corazón, si es que existe dentro de una empresa, está en el área de marketing. El cerebro está en el área de las finanzas. Desde ese punto de partida, el análisis cambia por completo. Porque cuando una empresa contrata, no adopta una causa, hace una apuesta. Apuesta tiempo, dinero, recursos, capacitación y estabilidad operativa. Y como toda apuesta, intenta minimizar riesgos, no maximizar la justicia. Minimizar riesgos. La productividad no es un concepto romántico. No es el clásico, échale ganas. No, no, no. Es presencia constante. Son resultados sostenidos y capacidad de responder sin excusas. La empresa necesita gente que esté, no gente que haría más si pudiera. Porque el si pudiera no le factura a la empresa. Y aquí es donde muchos se hacen los sorprendidos. Porque el discurso público pinta a las empresas como los villanos cuando toman decisiones frías. Pero así funciona cualquier organización que quiera sobrevivir. Una empresa no puede operar sobre excepciones constantes. Necesita previsibilidad. Necesita saber quién va a estar mañana, pasado, el próximo mes. Necesita continuidad, porque la continuidad dentro de una empresa vale oro. Un empleado que falta poco, que no interrumpe procesos, que no necesita ajustes constantes, le cuesta mucho menos a una empresa, aunque su salario sea más alto. Y les explico. El costo real no es solo el sueldo. El costo real está en lo que no se ve. Y aquí entramos en el terreno que nadie quiere pisar, que son los costos ocultos.
no los que salen en el contrato, más bien los que aparecen después. Miren, cada ausencia de un empleado tiene un efecto dominó. El empleado falta y alguien lo tiene que cubrir. Ese alguien forzosamente se va a atrasar, se va a quemar. Ese proyecto se va a retrasar. Un cliente va a terminar molesto. Un equipo se va a desbalancear. Y eso, chicos, también cuesta, aunque no venga desglosado en el recibo de nómina. Las empresas lo saben, lo miden, lo registran, aunque no lo digan en público. Cuando se habla de igualdad salarial, casi siempre se ignora esta parte del análisis. Se habla del sueldo como si fuera un premio moral. Y spoiler, no lo es. El sueldo es el precio de un servicio constante. Y quiero que graben en su mente esa palabra, constante. Y cuando la constancia se vuelve intermitente, el precio va a cambiar. No por castigo, es lógica pura. La previsibilidad es uno de los activos más valiosos que tiene una organización. Saber que alguien estará disponible sin renegociar cada semana significa tranquilidad operativa. Y la tranquilidad operativa tiene un alto valor económico. Por eso, desde el punto de vista empresarial, no todos los perfiles son iguales, aunque tengan el mismo título. Porque el título no dice nada sobre disponibilidad real, margen de interrupción o carga indirecta para el equipo. Aquí no se trata de talento, se trata de contexto. Y el contexto importa más de lo que muchos quieren admitir. Las empresas odian la incertidumbre, odian no saber si mañana van a tener que improvisar. Odian depender de variables externas que no pueden controlar. Y todo lo que no pueden controlar se convierte en un riesgo. El riesgo no se moraliza. La empresa lo va a evitar a toda costa. Cuando una empresa evalúa a un candidato, no ve solo a la persona, ve el paquete completo. Lo que trae, lo que implica, lo que puede pasar. Y no es porque quiera discriminar, sino porque tiene que anticiparse. Y aquí viene otra verdad que incomoda. La empresa no está obligada a ser justa, está obligada a ser viable. Si no lo es, le va a tocar cerrar. Y cuando cierra, no hay empleo para nadie, ni hombres, ni mujeres, ni discursos. Por eso cuando alguien dice, ¡ay! Es que las empresas deberían absorber esos costos. La pregunta real es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué margen? Porque cada costo absorbido reduce competitividad y la competencia no tiene sentimientos. El mercado no espera, no perdona y no empatiza. Desde dentro la lógica es brutalmente simple. Menos interrupciones, menos costos. Menos costos, mucho más estabilidad. Y la estabilidad es la base de cualquier crecimiento. Esto no significa que una empresa odia a quienes representan más variables. Significa que prefiere lo que puede controlar. Y en un mundo empresarial cada vez más exigente, el margen para la improvisación es mínimo. Por eso los discursos bien intencionados chocan contra la pared de la realidad operativa. Porque la realidad no se mueve por ideales, se mueve por resultados. Y cuando se evalúa quién produce más valor sostenido en el tiempo, no se mira solo el desempeño individual, se mira el impacto total,
el efecto en el equipo, el efecto en la operación, el efecto en los costos invisibles. Eso es lo que no se dice en público. Eso es lo que se decide en privado. La empresa no se despierta preguntándose, "Oh, ¿qué es lo correcto?". Se despierta preguntándose, "Yo sé qué es lo que funciona mejor". Y mientras sigamos fingiendo que el mercado funciona con corazón, vamos a seguir sorprendidos por decisiones que desde dentro son perfectamente coherentes. Porque el Excel no siente culpa. El Excel solo suma. Y cuando suma, no perdona a quien introduce más variables en el sistema. En el siguiente bloque vamos a meternos de lleno en el punto donde este análisis se vuelve explosivo. Cuando la maternidad entra en la ecuación diaria de la operación, no como idea, sino como realidad práctica. Y ahí es donde el discurso se rompe y el negocio comienza a decidir. Bloque número 2. Maternidad contra operación diaria. El choque inevitable. Y aquí es donde empieza el discurso y se empieza a romper solo. Y no es por mala intención, sino porque la operación diaria no entiende de ideales. La operación diaria entiende de horarios, entregables, tiempos muertos y gente que esté cuando tiene que estar. Y no, esto no va de cuestionar el derecho a ser mamá, va de algo mucho más incómodo. Lo que ocurre cuando la maternidad entra en la ecuación operativa de una empresa, no en el discurso. Me estoy refiriendo a la realidad cotidiana, en el día a día, en el hoy se tenía que entregar. Porque la maternidad no es un concepto abstracto, es logística, es agenda, es imprevisto constante. Y el imprevisto para una empresa es veneno lento. Empecemos por lo más básico, las ausencias. No las extraordinarias, las normales, las que todo el mundo sabe que va a pasar, pero que nadie quiere contabilizar con honestidad. El hijo se enferma, la escuela llama, no hay con quién dejar al chamaco, se atraviesa una junta escolar, hay un festival, hay una cita médica, hay una emergencia doméstica. Todo eso es perfectamente comprensible desde lo humano, pero perfectamente disruptivo desde el operativo. Cada ausencia no es solamente una silla vacía, es un ajuste. Es alguien más que va a cargar con esa chamba que no va a ser esa persona que faltó. Es un cambio de planes. Es una junta reprogramada. Es una fecha que se va a mover. Y cuando eso ocurre una vez, se tolera. Cuando ocurre seguido, se va a volver un patrón. Y los patrones se empiezan a medir. Y aquí es donde muchas personas se incomodan, porque prefieren pensar que la empresa no debería fijarse en eso. Pero la empresa no solamente se fija, lo va a registrar. Y no con juicio moral, sino con estadísticas internas, con días no laborados, horas interrumpidas, proyectos ralentizados, equipos desbalanceados. Eso no es opinión, eso es operación. Luego vienen los permisos, y me refiero a los permisos legales. Sí, necesarios, sí, pero también costosos. Porque mientras alguien está con permiso, alguien más está sacando tu chamba. Y no siempre con el mismo nivel de eficiencia. No porque sea incapaz, sino porque no es su rol original. Y aquí aparece algo que casi nunca se dice en voz alta: el desgaste del equipo. Cuando un equipo o en un equipo
falta una persona recurrentemente, el resto va a tener que absorber esa chamba. Al principio lo van a hacer con solidaridad, luego con cansancio, después con molestia. Y no porque sean malas personas, sino porque sinceramente nadie quiere cargar de forma permanente con responsabilidades que no le corresponden. Eso genera fricción interna, climas laborales tensos, resentimientos silenciosos y la empresa otra vez lo ve, porque el conflicto interno también cuesta. Ahora hablemos de las interrupciones, que son todavía más invisibles. Y no hablamos solo de faltar un día completo. Hablamos de llegar tarde, de salir antes, de estar medio presente, de trabajar con la cabeza en otro lado porque hay una urgencia doméstica rondando, de llamadas a media junta, de pausas constantes. Desde el punto de vista humano, todo eso es entendible. Desde el punto de vista empresarial, todo eso significa pérdidas. Y no solamente financieras, pérdida de foco. Y el foco es productividad. Una empresa necesita gente que esté bien concentrada, no personas que se sientan culpables por no estar donde deberían. Y aquí ya no hay villanos. Aquí hay realidades que chocan. El problema es que el discurso público romantiza esta situación. Se vende la idea de que todo se puede equilibrar sin costo, y eso es muy falso. El equilibrio existe, pero alguien lo paga, siempre. Y muchas veces quien lo paga no es la empresa directamente, sino el equipo de trabajo completo. Ahora llegamos al punto que genera más polémica, pero que ocurre más de lo que se admite. La oficina no es una guardería. No debería ser necesario decirlo, pero lo es. Una oficina es un espacio diseñado para producir, concentrarse, coordinarse, no para cuidar niños. Cuando por falta de opciones alguien lleva a su hijo al trabajo, no solo interrumpe su jornada, va a interrumpir la de todos. Ruido, distracciones, conversaciones cortadas, cambios de dinámica. Personas que dejan de trabajar para ser comprensivas. Y otra vez, nadie lo dice en voz alta, pero todos lo resienten. La empresa no puede funcionar como una extensión de tu casa, no porque sea cruel, sino porque no fue creada para eso. Cada desviación de su propósito central genera ineficiencia. Y aquí viene otra verdad incómoda. Muchas empresas prefieren no decir nada, no confrontar, no prohibir, no sancionar. Pero ¿saben qué sí va a hacer? Va a tomar nota. Y esa nota aparece después, cuando hay que decidir aumentos, promociones o renovaciones. No como castigo, sino como una evaluación de impacto. Porque el mercado laboral no evalúa intenciones, evalúa resultados sostenidos en el tiempo. Otro punto que casi nunca se aborda es la dificultad de planear a largo plazo. Miren, cuando una empresa invierte en alguien, lo que quiere es continuidad. Quiere saber que ese rol va a mantenerse estable. Pero cuando hay variables constantes que pueden modificar disponibilidad, la planeación entonces se vuelve bastante frágil y las empresas odian la fragilidad operativa. Por eso, cuando se habla de techo de cristal, muchas veces se ignora el piso operativo. Las decisiones no se toman en el aire, se toman sobre las experiencias acumuladas, sobre escenarios que ya ocurrieron, sobre patrones que se repitieron. No es una conspiración, es memoria organizacional. Y ojo, esto no significa que todas las mujeres madres trabajen menos o peor. Significa que el sistema empresarial trabaja con probabilidades, no con excepciones individuales. Y cuando una probabilidad implica más interrupciones, el sistema reacciona. Ahí es donde el discurso se rompe,
porque nadie quiere aceptar que el mercado no personaliza. El mercado generaliza, simplifica y calcula. Desde afuera se exige un montón de empatía. Desde dentro se exige operación continua. Y cuando esas dos cosas chocan, gana la que mantiene el negocio vivo. Lo más incómodo de todo esto es que nadie habla claro. Las empresas maquillan, usan lenguaje inclusivo, prometen apoyos, pero en la práctica ajustan expectativas, ajustan salarios, ajustan oportunidades. No porque castiguen la maternidad per se, sino porque no pueden permitir que la operación dependa de demasiadas variables externas. Ese es el choque inevitable. La maternidad es impredecible. La empresa necesita previsibilidad. No es una lucha moral, es una incompatibilidad parcial que el discurso público se niega a reconocer. Y mientras sigamos fingiendo que no existe, las decisiones seguirán ocurriendo en silencio, sin explicaciones, sin transparencia, generando más enojo y menos entendimiento. En el siguiente bloque vamos a entrar justo donde más arde, el dinero, porque desde esta lógica el mercado termina pagando distinto. ¿Y por qué, aunque incomode, no es tan irracional como muchos quieren creer? Bloque número 3. ¿Por qué el mercado paga distinto aunque nadie lo admita? Y aquí llegamos al punto donde se rompe la mesa, que es el dinero. Aquí ya no hay discursos inspiracionales que aguanten. Aquí no sirven las frases bonitas ni los comunicados de recursos humanos, porque el salario no es un reconocimiento moral. El salario es una apuesta y como toda apuesta, se paga según el riesgo. El mercado no paga lo que vales como persona. Paga lo que cree que vas a producir de forma constante, sin sobresaltos, sin renegociaciones permanentes. Y cuando el mercado percibe riesgo, lo que va a hacer es ajustarse. No pide permiso, no se justifica en las redes, simplemente ajusta. Y hablemos claro, la diferencia salarial no nace del odio, nace del cálculo. Y eso es todavía más incómodo, porque no hay un villano visible al que señalar, solo números. Desde la lógica empresarial hay una pregunta que se repite en silencio cada vez que se define un sueldo. La primera es, ¿qué tan disponible va a estar esta persona cuando la operación lo necesite? Y aquí aparece una división que nadie quiere nombrar, pero que existe. Disponibilidad total contra disponibilidad condicionada. La disponibilidad total no significa esclavitud, significa margen de respuesta. Poder quedarse más tiempo cuando hay cierre. Poder viajar sin armar logística paralela. Poder asumir responsabilidades extra sin pedir ajustes constantes. Poder estar cuando el negocio aprieta. La disponibilidad condicionada, en cambio, viene con asteriscos. Horarios rígidos, salidas anticipadas, límites inamovibles. Prioridades externas que legítimamente están por encima del trabajo. Una mamá definitivamente va a preferir ir a su casa a cuidar a su hijo que esté enfermito a quedarse más tiempo en el trabajo por un cierre. Eso es lo que calcula la empresa. Y yo sé que todas estas variables son humanas. Sé que todo esto es válido para una persona. Pero todas esas variables reducen el margen operativo de una empresa. Y cuando el margen se reduce,
el valor percibido también. No porque la persona sea menos capaz, sino porque el paquete completo implica muchas más restricciones. Y el mercado no paga por capacidad potencial, paga por capacidad utilizable. Y aquí es donde muchos se enojan, porque el discurso dominante dice que el salario debería ser igual si el puesto es el mismo, sin importar si es un hombre o es una mujer. Pero el mercado no ve el puesto en abstracto, ve cómo se ejecuta ese puesto en la práctica. Dos personas pueden tener el mismo rol, el mismo título y el mismo talento. ¿Pero qué creen? No necesariamente van a tener el mismo nivel de exposición al riesgo operativo. Y el salario va a reflejar eso. Ahora hablemos del concepto que nadie quiere usar, pero que está en todas las decisiones, que es el riesgo laboral percibido. No hablamos de riesgo legal ni de riesgo físico. Hablamos de riesgo de interrupción, de discontinuidad, de cambios forzados en la planeación, de inversión que puede no rendir igual. Capacitar a alguien, chicos, cuesta. Integrarlo al equipo cuesta. Apostar por su crecimiento cuesta. Y cuando la empresa percibe que esa apuesta puede verse interrumpida, reduce el monto de la inversión inicial. Eso, claro que sí, incluye al salario. Y no es como castigo, más bien es como cobertura. Aquí entra otro punto que genera furia. La maternidad futura también entra en ese cálculo, aunque nadie lo diga oficialmente. No porque sea correcto, es porque es real. Las empresas piensan en escenarios. Y uno de esos escenarios, por supuesto, cuando tienen a un candidato hombre y a una mujer, es la posibilidad de ausencias prolongadas, licencias de maternidad, reacomodos, aunque sea legal, aunque sea justo desde lo social. Desde lo financiero es un costo directo y los costos directos se reflejan en el sueldo. Esto no se discute en juntas abiertas, se discute en oficinas cerradas, en conversaciones incómodas, en frases como hay que ser conservadores con esta posición. Conservadores significa que no piensan sobre apostar. Por eso el salario no es un premio por esfuerzo ni una medalla por la resistencia. Es una proyección de retorno. A ver, ¿cuánto valor va a generar esta persona de manera sostenida? ¿Durante cuánto tiempo lo hará? ¿Con cuántas interrupciones? El romanticismo laboral quiere creer que el salario debería compensar sacrificios, pero el mercado cree lo contrario. El salario compensa la confiabilidad. Y aquí viene otro golpe a la narrativa popular. Muchas empresas prefieren pagarle más a quien consideran más estable, incluso si no es mejor técnicamente. ¿Y saben por qué? Porque, digamos que tenemos enfrente de nosotros a una mujer con niños chiquitos, que tiene maestrías, doctorados, es una erudita, va a ser el mejor elemento que se pueda tener en base a sus conocimientos. Y tenemos compitiendo por ese mismo puesto a un chico que pues sí tiene los mismos títulos, pero probablemente menos experiencia. Pero el chico es soltero. No tiene ninguna otra responsabilidad más que de él mismo. Adivinen a quién van a contratar.
por resultar una apuesta más segura y por quien van a considerar mucho más estable y con un trabajo que va a producir de manera más continua. Van a contratar al chico, aunque sea menos eficiente. Bueno, la eficiencia todavía no se calcula, pero aunque tenga menos competencias que la mamá. ¿Y saben por qué van a contratar al hombre? Porque la estabilidad de el chico que es soltero va a reducir la fricción, va a reducir el desgaste y va a reducir, por supuesto, costos indirectos. Eso explica por qué en muchos casos alguien con menos talento gana más. ¿Y saben por qué? Bueno, pues porque esa persona genera menos problemas operativos. No porque sea el favorito, sino porque es una persona predecible. Y la predictibilidad es algo costosísimo. Cuando se dice, ay, es que a las mujeres se les paga menos, se suele omitir este análisis que les acabo de dar. Se habla como si el mercado se levantara con ganas de oprimir a las mujeres. ¿Y qué creen? No. El mercado se levanta con ganas de no perder dinero. ¿Es injusto desde lo social? Tal vez. ¿Es coherente desde lo empresarial? Totalmente. Otro punto que se evita. La negociación salarial también va a cambiar. Toda persona con una disponibilidad condicionada, es decir, una mamá que acepta trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero a las 6 tiene que salir del trabajo, porque en la guardería le cierran a las 7 y solamente tiene 40 minutos para poder llegar a tiempo a recoger a su niño. Esa es una disponibilidad condicionada. Sí, señor, estoy disponible en los horarios que dicta el contrato. Horarios extraordinarios, horarios extra, quedarme más tiempo, viajar. Pues no, es que viajar no puedo porque ¿quién me va a cuidar al niño? Todo ese tipo de cosas se suelen negociar desde la seguridad, desde la necesidad de estabilidad. Entonces, las personas con una disponibilidad condicionada, como una mamá con hijos, suelen negociar por algo seguro, por algo estable, negocian desde el miedo a perder un empleo. Y eso va a debilitar del lado de la mamá la posición negociadora. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas te dan, digamos que un rango, bueno, las buenas empresas, te dan un rango de negociación. Te dicen, a ver, Chuchita, este empleo nosotros te estamos ofreciendo 40,000 pesos al mes. Y sobre esa base de negociación, tú vas a decir, no, pero mire, en base a mis conocimientos, yo considero que puedo ganar 10,000 pesos más. Y la empresa va a decir, ok, tú pides 50. ¿Qué te parece si te doy 45? La mamá va a decir, deme 47. ¿Sí me explico? No, no hablo de la mamá, sino del candidato negociador. Una mamá o una persona que va a tener una disponibilidad condicionada no se va a poner a negociar. Su rango de negociación es poco. Porque si la empresa te dice, a ver, tú, empleada con hijos o candidata con hijos, te ofrezco 30, pero esos 30, yo necesito que estés aquí a las 8 de la mañana
que es tu horario de entrada, pero tu horario de salida no es seguro. Puede ser que a veces salgas a las 6 de manera oficial, pero si se requiere que estés hasta las 7, que estés hasta las 8 o que estés hasta las 9, requerimos que estés disponible. Requerimos que si ahorita estás en la Ciudad de México y necesitamos mandarte a Baja California, sin chistar, agarres, hagas tu maleta y al día siguiente ya estés ahí en el aeropuerto. Necesitamos que hoy no salgas a comer. Necesitamos que si se requiere tiempo continuo, estés aquí, en el momento y a la hora que nosotros te lo digamos. Te podemos ofrecer, si tienes esa total disponibilidad, 60,000. Si no la tienes, te ofrezco 30. ¿Qué va a hacer la mamá? La mamá no puede prometer que va a estar ahí todo el tiempo. No puede prometer ese nivel de disponibilidad. ¿Qué va a negociar? ¿Su capacidad? ¿Sus conocimientos? Sí es importante para la empresa, pero a la empresa le interesa mucho más la constancia, la disponibilidad, la continuidad en el trabajo. Porque a la larga, por muchos conocimientos que tenga una persona, si no tiene disponibilidad y no va a haber continuidad, le va a salir más cara a esa persona que el que sí tiene disponibilidad, aunque le pague el doble. No sé si más o menos me estoy explicando. Entonces, por supuesto que una persona que tiene una disponibilidad condicionada tiene una capacidad de negociación muy baja. No tiene nada con qué negociar. El mercado, chicos, no es solidario. El mercado aprovecha. No se trata de género, se trata de apalancamiento. Y quien tiene menos margen para arriesgar, acepta mucho menos. Y el mercado lo sabe y lo usa. Por eso es muy falso decir que el salario es un reflejo del valor humano, porque no es así. Es un reflejo el salario del poder de negociación y del riesgo que la empresa percibe en el candidato. Nada más. Lo verdaderamente incómodo es que este sistema se alimenta solo. Cuantas más interrupciones se normalizan, más se refuerza la percepción de riesgo. Cuanto más riesgo se percibe, más se van ajustando los salarios y las oportunidades. Y cuanto más se ajustan, más se confirma la narrativa falsa de desigualdad. Es un círculo vicioso, pero jamás emocional. Más bien es económico. Y mientras sigamos exigiendo que el mercado se comporte como una organización no gubernamental, vamos a seguir chocando contra la misma pared. El mercado no va a corregir injusticias. El mercado se dedica a optimizar resultados. Eso no significa que esté bien. Significa que así es como funciona. El problema no es que se pague distinto. El problema es que la gente finja que no sabemos por qué ocurre. Fingir que todo se explica porque las empresas son malas, son discriminadoras, está mal, porque eso impide discutir soluciones reales y nos deja atrapados en la indignación eterna. Porque mientras discutimos si es correcto, el mercado decide si es rentable. Y ahí, nos guste o no, se define el salario. En el cierre, chicos, vamos a rematar esto sin maquillaje. ¿Qué se puede entender? ¿Qué no se va a mover? ¿Y por qué seguir negando esta lógica solo garantiza que siga operando en la sombra? Acuérdense que neteando no viene a tranquilizar, viene a decir lo que otros callan. Y esta es la verdad
que nadie quiere decir en voz alta. Y bueno, aquí no hay moraleja bonita, no hay un abrazo colectivo al final. Neteando no está para eso. Esto no es una terapia grupal ni un taller de sensibilización. Es un espejo incómodo. Y si no te gustó lo que escuchaste, ese ya no es problema del espejo. La verdad, la que nadie quiere decir sin que le cancelen el micrófono, es esta. Escuchen muy bien y pongan atención. El mercado laboral no se va a volver justo porque lo exijamos con coraje. No funciona con presión moral. Funciona por conveniencia. Y mientras sigamos fingiendo que no es así, vamos a seguir perdiendo el debate. Las empresas no van a dejar de calcular sus riesgos. No van a dejar de preferir la continuidad. No van a pagar más por perfiles que desde su lógica introducen más variables. Y no importa cuántas veces se repita, uy, que deberían hacerlo, porque él debería, ¿qué creen? No paga nómina ni evita las quiebras. Lo más incómodo de todo esto es que muchas personas saben esto, pero prefieren ignorarlo. Porque decirlo te convierte automáticamente en villano. Porque cuestionar el discurso dominante es socialmente castigado. Porque es más fácil gritar ¡injusticia! Que sentarse a analizar cómo funciona realmente el sistema. Y ojo, entender esta lógica no significa aplaudirla. Significa dejar de ser pendejos. Porque mientras afuera se pelean en redes, adentro de la empresa, las decisiones ya están tomadas. Los sueldos ya se ajustaron. Las promociones ya se frenaron. Las apuestas ya se hicieron. Y no hubo discursos, no hubo comunicados y por supuesto no pidieron permiso. El enojo no va de cambiar eso. La negociación tampoco. Si de verdad se quiere cambiar algo, primero hay que aceptar cómo se juega el juego. Porque nadie ha ganado nunca una partida fingiendo que las reglas no existen. Y aquí viene la parte que más va a arder. Seguir vendiendo la idea de que el salario es un reconocimiento moral es una estafa emocional, porque no lo es, no lo fue, nunca lo será. El salario es un precio y los precios se mueven por oferta, demanda y riesgo, no por justicia poética. Negar eso no empodera a nadie, solo deja a la gente confundida, frustrada y enojada con un enemigo mal definido. Tal vez la conversación incómoda no sea ¿por qué el mercado paga distinto? Sino más bien, pregúntense, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para volvernos más competitivos dentro de este mercado? Y esa pregunta ya no es colectiva. Esa pregunta, cada uno, cada una, se la tiene que hacer. Es una pregunta personal, es un análisis introspectivo. Y por eso les va a doler más. Neteando no vino a reconciliar posturas, vino a romperles la ilusión. Porque mientras sigamos tratando al mercado como si fuera una entidad moral, vamos a seguir sorprendidos porque actúe exactamente como lo que es. Un sistema frío que premia lo que le conviene y descarta lo que le estorba o le hace perder dinero. ¿Te puede enojar? Sí. ¿Te puede parecer injusto? Claro. Pero ignorarlo no lo va a cambiar. Y esa, aunque te moleste, es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Y hasta aquí la neteada del día de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando,
Yo ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí no doy clases. Solamente me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden. Ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche en la siguiente emisión de Neteando. ¡Chao, chao!